dijo Mario Pérez, que dice que al fiscal general se le va a destituir al actual, porque es un clamor popular. Eso no es verdad. Es una urgencia, es una necesidad política de quienes hoy tienen el poder concentrado. No les conviene este fiscal y necesitan un fiscal de su misma calaña. Ese es el tema, al final de cuentas, ¿verdad? Pero obviamente lo están haciendo en esta ocasión a través de la figura del juicio político, que en circunstancias de normalidad democrática, en circunstancias de normalidad funcional del Estado de Derecho, es el camino correcto. Pero obviamente nosotros no estamos ni en una normalidad democrática y mucho menos en una normalidad del funcionamiento del Estado de Derecho. Hay una desnaturalización, por consiguiente, de esta figura, que es una figura por excelencia de control democrático sobre cargos de elección popular y cargos de elección de segundo grado, como los que hace el Congreso Nacional, cuando los titulares de estos nombramientos no se ajusten al cometido que les impone la Constitución y la ley. Pero de lejos, esta no es la situación que nos ocupa. No es esa la motivación, la razón por la cual se está destituyendo al fiscal general de la República. ¿Fue de acción realmente el fiscal o fue un poco blandeque con la corrupción, donde hay políticos, empresarios y toda una mezcolanza de funcionarios y exfuncionarios que hoy le dan el tiro de gracia porque fue desde el Congreso Nacional que los tres partidos se pusieron de acuerdo en su momento y definieron que Joel Zelaya fuera el actual fiscal de la República, y ahora se lo han sacudido. Te he dicho, un fiscal a la medida de este revanchismo político del cual está viviendo Honduras. Bueno, yo creo que ciertamente el fiscal general, y hablando objetivamente, sí nos ha quedado a deber, y bastante. Hay muchos casos en los que el pueblo hondureño reclama justicia, necesita justicia. Hay miles de víctimas que reclaman justicia por violaciones graves a derechos humanos ocurridas, por ejemplo, durante el golpe de 2009, por las violaciones graves que ocurrieron en la crisis postelectoral de 2017, donde oficialmente, al menos la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras reconoció al menos 22 muertes producidas por balas de la Policía Nacional o del Ejército, de la Policía Militar de Honduras. Hubo miles sin duda de personas lesionadas, torturadas, perseguidas, encarceladas, además otras personas, producto de manifestar su disconformidad con el fraude electoral que ocurrió en 2017, y frente a todas esas violaciones graves de derechos humanos que ocurrieron tanto durante el golpe de Estado como en la crisis postelectoral de 2017, no ha habido justicia. Y yo creo que esa es una deuda que tiene el fiscal general. Podemos decir que son casos que tienen una complejidad en la investigación, en la estructuración, en la tipificación legal también de los casos, en la identificación real de los responsables de toda esta situación, pero creo que no hubo un esfuerzo importante en eso. Pero más allá de esa situación, no ha existido realmente una causa real de ley legítima para que el fiscal general sea destituido. Por ejemplo, esta podría ser una, lo que he mencionado, pero ninguna de estas razones mencionan los que hoy están queriendo destituir al fiscal general, porque obviamente les compromete a ellos mismos. Les compromete a ellos mismos todos los casos graves de corrupción que siguen en la impunidad. Muchísimos casos de corrupción que siguen en la impunidad. Pero sí creo que en ese tema hizo un esfuerzo este fiscal general por llevar ante los tribunales a muchas de las personas implicadas en casos de corrupción, que hasta hoy no tenemos resultados. Solo hay que ver, por ejemplo, que es este fiscal general quien acusó al actual presidente, a quien ocupa la presidencia de la República,
que por cierto tiene un proceso pendiente, vivo. Está vivito el proceso contra Nasri Asfura Sabla. Está vivito el proceso contra este muchacho que es ahora el viceministro de Copeco, que fue jefe de bancada del Partido Nacional en el periodo pasado. Ahorita se me escapa el nombre. Este muchacho que es de La Esperanza, de Intibucá. Hay varios de los funcionarios que han sido nombrados en este gobierno que tienen procesos pendientes. Y yo creo que esa es la razón por la cual está siendo removido el fiscal general. El Partido Nacional siempre necesita tener un fiscal a su medida. Lo hizo cuando nombró a Ovidio Navarro, quien más o menos a los 5 o 6 meses de haber sido nombrado fiscal general, lo que hizo, su primera acción relevante fue presentar unos escritos de desistimiento ante la Corte Suprema de Justicia, anunciando que la Fiscalía ya no continuaría los casos contra Rafael Leonardo Callejas, cuando el Ministerio Público había luchado más de 10 años por lograr justicia en los graves casos de corrupción en los que se vio involucrado el extinto expresidente. Había sido abogado de Rafael Leonardo Callejas, por cierto, Ovidio Navarro. Había sido el titular del equipo de defensa de Rafael Leonardo Callejas. También destituyeron a Luis Alberto Rubí, no porque no estuviera cumpliendo con sus funciones, era porque era del Partido Liberal y Juan Orlando necesitaba un fiscal general de su partido y no lo dejaron terminar el periodo a Luis Alberto Rubí. Le faltaban creo que 9 meses para que terminara su periodo, lo destituyeron y en su lugar nombraron a Óscar Chinchilla, no para que completara el periodo que le faltaba por culminar a Luis Alberto Rubí, que eran 9 meses, lo nombraron por los 5 años, alterando el orden de la propia ley. Reformaron incluso la ley en esa ocasión cuando por decreto del Congreso Nacional quedó en suspenso un artículo del Congreso Nacional, un artículo de la ley del Ministerio Público sobre el procedimiento para elegir al fiscal general. Esto fue, creo, si no me equivoco, para el segundo periodo en el que fue elegido Óscar Fernando Chinchilla, en uno de los dos, ahorita no preciso, pero llegó hasta eso cuando esa no es facultad del Congreso Nacional. El Congreso Nacional solo tiene facultades de crear, reformar, derogar e interpretar la ley. Esas son las facultades: crear, reformar, derogar e interpretar la ley. Nunca de suspender los efectos de una ley, de dejar en suspenso un artículo o una ley. Esas facultades no las tienen, pero lo hicieron para tener la libertad de nombrar al fiscal general que querían. Por supuesto, nacionalista. Y jamás vimos a ninguno de esos voceros, no solo del Partido Nacional, sino los que se erigen en esta ocasión del Partido Liberal, exigiendo un juicio político contra Óscar Fernando Chinchilla, cuando todos somos testigos acá de los desmanes que cometió, de la impunidad que le aseguró al Partido Nacional, y tampoco vimos voceros de sociedad civil que hoy se rasgan las vestiduras, desgarran su garganta pidiendo juicio político, no solo para el fiscal general, están pidiendo juicio político para otros funcionarios más que no son del color, del agrado del Partido Nacional, porque pertenecen al partido que detestan, ¿verdad? Que es al Partido Libre. Esa es realmente la razón por la cual se están promoviendo estos juicios políticos.